En 1990 se cerraba en el mundo el paradigma de la bipolaridad y el socialcomunismo como modelo alternativo para el desarrollo de los países. En el Perú, las elecciones de este año nos llevaron a un escenario de neoliberalismo económico y autoritarismo político, conocido como el fujimorismo o el fujimorato. La última década del siglo XX estuvo marcada por drásticas medidas para combatir la crisis económica, el terrorismo y la pobreza en la que nos habíamos sumido durante décadas. ¿Cuánto influyó el escenario internacional para la implementación de medidas económicas y políticas dadas durante el gobierno de Fujimori? Porque hay un antes y un después en las formas de hacer política y de hacer gobierno con Fujimori. En los próximos minutos hablaré sobre el ascenso de Fujimori, su primer gobierno, el autogolpe del 92, las medidas económicas, la política de privatizaciones, los escándalos de corrupción, los excesos en la lucha contra subversiva, el autoritarismo y más. Acompáñame. Las elecciones de 1990 marcan el quiebre con los partidos políticos tradicionales en el Perú. La estigmatización de estos y la aparición de grupos independientes como los salvadores de la crisis en la que estaba nuestro país se hizo evidente. Ya para 1989 las elecciones municipales habían dado un aviso, una alerta ante la victoria contundente de los grupos independientes. Uno de estos fue el movimiento Obras y su líder, Ricardo Belmont Casinelli, un próspero empresario que alcanzó 2 veces la alcaldía en Lima. Para 1990 los candidatos fuertes eran el Fredemo, Frente Democrático, liderado por Mario Vargas Llosa, quien ofrecía un giro radical al neoliberalismo con reformas económicas drásticas, liberalización de precios, entre tantas medidas. Luego le seguía el APRA con Luis Alva Castro, que cuestionaba a Vargas Llosa y proponía mantener las medidas más efectivas que se habían dado durante el régimen aprista del 85 al 90. La izquierda nuevamente se había dividido, estaban fracturadas y no terminaban de sumar como una fuerza que le genera algún tipo de competencia a la presidencia en el Perú. Lejos, muy lejos, aparecía un movimiento independiente llamado Cambio 90 con el ingeniero Alberto Fujimori, quien apenas pudo inscribir a su movimiento, incluso colocando entre sus candidatos al Congreso, al Senado, al personal de servicio que tenía en su domicilio, sin un plan de gobierno claro, sin apoyo de los medios de comunicación, pero ahí estaba, era uno de los candidatos. El 8 de abril de 1990 se dio la sorpresa. El Fredemo obtuvo el 27% de los votos. En segundo lugar quedó Cambio 90, con 24% de los votos. El resto es historia. Fujimori no ganó por convencer con su discurso o su programa en la segunda vuelta. Ganó porque los electores no estaban convencidos de Vargas Llosa. El antivoto a Vargas Llosa, la alianza o el apoyo del APRA y la izquierda unida para evitar que Vargas Llosa alcance el poder, sumaron e hicieron que en junio de ese año Fujimori obtenga un contundente 60% de los votos válidos emitidos. Vargas Llosa apenas alcanzó el 37%. En el aspecto político, Fujimori declaró su mandato de reconstrucción nacional con el propósito de recomponer el aparato productivo nacional, reinsertarnos a la economía internacional, acabar con el terrorismo y superar la crisis terminal que vivió el país en esa década que apenas estaba cerrando. Sin embargo, su proyecto, que en realidad formaba parte de la propuesta de Vargas Llosa, no contaba con el soporte político necesario en el Congreso, tampoco en la ciudadanía. Al no contar con una agrupación fuerte, Fujimori estaba a merced de la oposición, el APRA y la Izquierda Unida, que cuestionaba duramente sus medidas. Entonces apeló a la alianza con los militares para mantenerse en el poder. Los militares aceptaron esta alianza para recuperar el prestigio que habían perdido durante el gobierno de Alan García.
Fujimori tomó como asesor presidencial al abogado y ex capitán del ejército peruano, Vladimiro Montesinos Torres, conocido por la acusación de traición a la patria en 1976. Estuvo 2 años recluido tras filtrar información clasificada a la CIA. Conocido además por las asesorías que había brindado a los narcotraficantes colombianos y de realizar la defensa de los más prestigiosos narcotraficantes que tenía el Perú en la década del 80. Sí, a este personaje tomó como asesor. El aspecto económico estuvo marcado por la implementación de medidas neoliberales. El 8 de agosto de 1990, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, implementó una serie de medidas para combatir la hiperinflación que nos había dejado Alan García. Estas medidas consistían en el alza radical de los precios de todos los productos, alineándose al mercado mundial. El famoso Fujishock reajustó los precios en una proporción de 1000-1 y fue tan brutal el pliego de medidas que dio el ministro que al término de su anuncio cerró con una frase: que Dios nos ayude. Luego, rodeado de los técnicos más reconocidos de entonces, Fujimori viajó a Washington para negociar la reinserción del Perú al Fondo Monetario Internacional y así ser pasibles de créditos e inversión nuevamente. Este se daría si el Perú, sin embargo, se alineaba al nuevo modelo predominante, y vaya que lo hizo, y lo hizo fiel, religiosamente, de manera ortodoxa. La deuda, sin embargo, en este primer gobierno no disminuyó, al contrario, de 22.000 millones de dólares se incrementó a 34.000 millones de dólares. Carlos Contreras y Marcos Cueto señalan que el ajuste estructural implicaba un retorno a la disciplina fiscal, al sinceramiento de los precios y a la privatización de empresas. Hay que subrayar esta palabra, privatización de empresas. Esto significó una reducción drástica en la inversión estatal. El Estado reduciría su inversión en educación, en salud y en investigación, de lo poco que había obviamente. Pero no podía hacer más restricciones de las que estaba planteando porque la Constitución Política de 1979 se lo prohibía. Entonces se dieron una serie de artilugios para promulgar una serie de decretos a fines de 1991 que le permitieran, sacándole la vuelta a esta Constitución y al Parlamento, iniciar el proceso de privatización. En 1991 vivimos momentos terribles con la epidemia del cólera, que afectó a más de 300.000 peruanos. Desnudó nuestra precariedad en el sistema de salud, el abandono en las políticas de saneamiento de agua, de desagüe, el abandono en educación y la salud preventiva. Fue ese año en que dejamos de tomar agua de caño. Empezamos a hervir el agua antes de consumirla. Hasta esa época disfrutábamos del agua dulce de las mangueras. La privatización de empresas empezó en 1991 y le reportó al Estado peruano poco más de 8.650 millones de dólares. Solo la compañía de teléfonos del Perú fue vendida a la Telefónica, reportó 2.002 millones de dólares. Le llamaron que habíamos recuperado el rescate de Atahualpa, recuerdo. Se privatizaron minas, refinerías, bancos, todo a precio por debajo de la cotización del mercado mundial. Es cierto que la privatización permitió reactivar la economía peruana, aunque regalamos a precio de ganga definitivamente. Nuestras riquezas terminaron en manos de empresas privadas, extranjeras, al menudeo, al barateo. Pero también significó esto el despido masivo de miles de trabajadores. Se permitió la informalidad en todo sentido. De la que yo recuerdo, el transporte, por ejemplo. Las ciudades del Perú se llenaron de vehículos asiáticos adaptados, esos de timón cambiado. Fue en esta locura de cambios, de privatización, que se implementaron dos instituciones, la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas, para combatir la inflación, para reconstruir la estructura tributaria, para el aduanaje, que eran tan precarios como efímeros, como habíamos visto pues, en las entregas anteriores. El 5 de abril
de 1992, bajo el argumento de la crisis económica y política, la radicalización de algunas medidas para superar la crisis, el terrorismo y el impasse que había con el poder ejecutivo, Fujimori decidió monopolizar el poder con una frase célebre: disolver. Disolver temporalmente el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales. El desprestigio de estos estamentos hizo que la gente aplaude esta medida. Los efectos los viviríamos en los próximos años. Y vaya que fueron terribles. La presión internacional, sin embargo, hizo que Fujimori convoque a un Congreso Constituyente democrático, que promulgaría una nueva constitución para 1993, hecha obviamente a la medida del régimen y de las necesidades económicas y políticas de ese entonces, obviamente. La constitución fue ratificada por un extraño pero interesante referéndum en el que los peruanos acudimos a aprobar esta Carta Magna. Fue mi primer referéndum. Fuimos a aprobar, era el sí o el no. Y aunque ganó apenas, se aprobó esta constitución. Se crearon las AFPs, la ONP, el Estado se liberó así de pagar las pensiones a los trabajadores, se crearon organismos fiscalizadores como OCIPTEL, OCINERMIN, OCITRAN. La presión sindical, sin embargo, hizo que empresas como las del agua potable, el sistema de salud, no se privaticen. Y otro sector fue el de educación, que aunque no se privatizó completamente, se permitió que se crearan todo tipo, cualquier tipo de colegios privados. La lucha contra el terrorismo tiene un momento crítico en el atentado a la calle Tarata de Miraflores el 16 de julio de 1992. Era la primera vez que se atacaba el corazón de la clase media y alta de Lima. Los atentados al interior del país sonaban lejanos, como les mencionaba en el video anterior. Pero esta vez se había tocado a Lima. Un mes antes se había producido el atentado en las instalaciones del canal de televisión de Frecuencia Latina. La captura de los principales líderes terroristas del MRTA, Víctor Polay Campos, y de Abimael Guzmán Reynoso por Sendero Luminoso en 1992 marcan un hito en esta guerra contra el terror. La cadena perpetua, los jueces sin rostro eran necesarios en ese momento, aunque se estaban saliendo del marco jurídico internacional. Lamentablemente, la violación a los derechos humanos, los excesos cometidos por los grupos paramilitares de ese entonces, arruinaron las pocas acciones positivas que venía logrando el gobierno de Fujimori. El grupo Colina operaba desde fines de la década del 80, pero se hizo notar en los primeros años del régimen de Fujimori. Este destacamento secreto promovió una guerra de baja intensidad contra los grupos terroristas del MRTA y Sendero Luminoso. Entre los crímenes cometidos se recuerdan el asesinato de dos ingenieros en Huaral en 1991, la masacre de Barrios Altos, 15 adultos y un menor de edad, a unas cuadras de una delegación policial, el secuestro y asesinato de 8 estudiantes y un maestro de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la masacre de 6 personas en Pativilca, el secuestro y desaparición de 10 campesinos en el Valle del Santa, el asesinato del periodista Pedro Yauri, el asesinato del líder sindicalista Pedro Wilcatexe de la CGTP, el asesinato de Mariela Barreto, miembro del Servicio de Inteligencia, como venganza porque había denunciado algunos planes criminales que tenía este grupo, el grupo Colina, y que aparentemente se desactivó en 1992. Los actos de corrupción fueron evidentes, como el que se denunció en el Congreso de 1991, antes de la disolución, por el desvío de fondos de defensa, de sobornos, de comisiones ilegales y cupos del narcotráfico en el que estaban involucrados altos mandos militares.
Pero el autogolpe de 1992 no solo interrumpió estas investigaciones, sino que extrañamente desaparecieron los informes, los reportes de estas denuncias. Alfonso Quirós explica que Víctor Aritomi Shinto fue nombrado embajador del Perú en Japón y utilizó su nacionalidad japonesa y la inmunidad diplomática que le ofrecía el cargo para transportar con regularidad, con cierta frecuencia, los ingresos ilícitos de su cuñado, de Alberto Fujimori. Uno de los escándalos que recuerdo de esta época son las donaciones destinadas a los niños pobres que terminaron desviando a cuentas personales de Alberto Fujimori. La primera dama, la señora Susana Higuchi, denunció estos actos poco antes del autogolpe, el mismo año 1992, pero fue acusada de inestabilidad mental, aislada en Palacio, prácticamente secuestrada, y tiempo después reemplazada en el cargo de primera dama por su hija Keiko Sofía Fujimori. El mismo Alfonso Quirós, en su obra Historia de la corrupción en el Perú, documenta los escándalos de la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, los de Víctor Hoyguay, los del propio entorno familiar de Fujimori, políticos, figuras conocidas, figuras públicas de ese entonces vinculadas a escándalos de corrupción con Alberto Fujimori. Pero ¿por qué no se denunció? ¿O por qué no se hizo eco de las pocas denuncias que habían en ese entonces? Pues básicamente porque los magnates de los principales medios de comunicación habían caído también en la red de corrupción que estaban tejiendo al interior de Palacio de Gobierno y terminaron hablando el autoritarismo y personalismo de Alberto Fujimori. Así llegamos a 1995, con el debilitamiento de las instituciones reguladoras del Estado peruano, la descomposición de los organismos tutelares del Estado peruano y esta escena de terror cobraría todavía más víctimas en el segundo gobierno. Pero esta historia tiene para más, esta historia continuará. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana.